El experimento de la balsa. El comportamiento humano ha fascinado a la ciencia durante mucho tiempo, y los investigadores han realizado muchos estudios para descubrir las complejidades de las formas en que nos comportamos. Muchos de estos experimentos han sido bien organizados, morales e informativos. Sin embargo, algunos han sido prácticamente todo menos eso. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido varias veces por semana. Ahora, a lo que venimos. En 1969, la filósofa Hannah Arendt escribió sobre el abismal desinterés de científicos o intelectuales por la violencia como tema de estudio serio. Nadie cuestiona o examina lo que es obvio para todos. Ella estaba escribiendo durante uno de los tramos más vacíos en la historia humana, con la violencia y el asesinato convertidos en un arma política, desplegada en los espacios entre las fricciones teóricas más grandes de la Guerra Fría. El auge de la televisión había hecho que estos sucesos esporádicos de violencia se sintieran universales. Haría falta un excéntrico, un académico con la personalidad extrema, para mirar más de cerca lo que flotaba en el aire. 3 años después del desconcertado pronunciamiento de Arendt, un antropólogo español-mexicano llamado Santiago Genovés se hizo cargo de la causa. Un veterano de múltiples experimentos de rafting de larga distancia, el investigador de 50 años ideó un experimento adecuado para los extremos de la era. Con 4 hombres y 6 mujeres, había zarpado en una balsa cuadrada de acero sin motor a través del Océano Atlántico para observar mejor el conflicto humano que, según él, estaba garantizado que se desencadenaría en condiciones alucinantes. En la balsa, la naturaleza de la violencia podría medirse en los confines estériles de su laboratorio de comportamiento flotante. ¿Es la violencia algo que está integrado en nuestros genes? Genovés escribió una vez que la balsa estuvo en el mar. ¿O es algo que aprendemos? ¿Cooperará un grupo aislado de personas en una balsa para sobrevivir? Salvo que el conflicto, tal como lo planeó Genovés, nunca estalló. Sorprendentemente, si consideras que diseñó la balsa llamada Acali, por la palabra nahuatl para la caza sobre el agua, para que fuera un yesquero flotante. Los miembros de la tripulación, seleccionados parcialmente en función de su atractivo sexual, pasaban más tiempo defendiéndose del mareo que teniendo relaciones íntimas. Hasta aquí los celos sexuales. En cuanto a la emasculación, los hombres que fueron relegados a roles serviles en el barco siguieron de buena gana las órdenes de su capaz capitana. A la tripulación se le prohibió traer libros. Pasaron el tiempo cantando canciones e intercambiando historias imperdurables por las múltiples barreras del idioma y la rutina de los exámenes psicológicos diarios. A pesar de ello, y a pesar de 3 casi hundimientos, 2 timones rotos, un caso de apendicitis y casi colisiones con una tormenta y un petrolero de 17,000 toneladas, el Alcali llegó tranquilamente a su destino 101 días después de zarpar en Cozumel, México, sin nada aberrante que informar, excepto por una tripulación extremadamente bronceada. Entonces, ¿por qué más de 40 años después, la historia de este experimento y sus conclusiones obtenidas con tanto esfuerzo sobre la violencia, el poder y el comportamiento humano, aparentemente todavía se perdieron en el mar? En la balsa, un documental de Marcus Linden, los voluntarios sobrevivientes de este experimento se reúnen para emprender una expedición de búsqueda psicológica de posibles respuestas a la pregunta. Linden, un cineasta y director de teatro sueco fascinado por los viajes radicales, construyó su propio Alcali con madera contrachapada, meticulosamente diseñado a escala en un estudio de sonido. El documental en sí es tan ambicioso artísticamente como el propio diseño experimental de Genovés.
Las imágenes del viaje original tienen una pista de fondo oceánica exuberante, intercambiadas con fotos de archivo, imágenes de noticias y entrevistas escasamente iluminadas de los voluntarios ahora arrugados, mientras se aventuran a dar sentido al estudio y sus efectos en sus vidas. Así que muchos años después, Linden dirige a los espectadores hacia una impresión de la incapacidad de la ciencia para tener en cuenta la objetividad de la naturaleza humana, buena o mala. Pero, al volver a poner en escena la saga y al presionar al equipo una vez más sobre estos temas, La Balsa revela una verdad diferente. No importa cuán bien intencionado sea un experimento documental. La dinámica de poder que da forma a estas empresas contamina el potencial de sus resultados. O, como fue el caso del audaz experimento de Genovés, los deja incomprendidos y burlados por el mundo exterior. El ejemplo más evidente de esto aparece rápidamente en la película. Lo que Genovés denominó su proyecto de paz fue apodado por los espectadores rápidamente como la balsa del sexo, que hizo heno en los titulares del examen complementario del estudio sobre el comportamiento sexual. Un cable que anunciaba la llegada de Alcali a México describió con una lascivia a su tripulación como hombres con el torso desnudo y mujeres en bikini en una embarcación pautada por una exuberante rubia sueca. Desafortunadamente para Genovés, la cruda designación se convirtió en la referencia principal del estudio para el público. En un artículo publicado en 1977, estimó que el 80% de las preguntas que recibió sobre el experimento tenían una orientación sexual. Los investigadores de Genovés en Tierra rastrearon las repetidas referencias de los medios al amor libre y al sexo en La Balsa y notaron su gran influencia en cómo las familias de los voluntarios percibían el experimento. Incluso la institución, la Universidad Nacional Autónoma de México, llegó a distanciarse, un hecho que supo en medio del viaje a través de una transmisión de radio. El estigma que enfrenta el proyecto de paz recuerda a otros experimentos grupales de la época, como el experimento de la prisión de Stanford. Aunque carece por completo de atractivo sexual o de sol, el infame experimento grupal de 1971 también es conocido por todas las razones equivocadas. Específicamente, la supuesta predilección del hombre por la dominación violenta y no, como señaló María Konnikova, la influencia del ambiente carcelario en el comportamiento humano. Al igual que el investigador principal de ese estudio, Philip Zimbardo, la presencia descomunal de Genovés en el Alcali adquirió tendencias autoritarias mientras intentaba producir conflicto y preservar su experimento. Relevó a la capitana María Bornstein de sus deberes cuando ella insistió en llegar al puerto para evitar una tormenta. Decepcionado por la falta de celos sexuales, Genovés comenzó a jugar el juego de la verdad, donde leyó en voz alta los apetitos de la tripulación como un medio para inspirar una respuesta emocional. Mary Gitley, uno de los dos estadounidenses en la balsa, afirma que Genovés sin provocación le arrojó un balde de agua en la cara. Fue como un tratamiento de choque. Tal vez estaba tratando de ver si podía salirse con la suya. Lo que inspiraron estos métodos resultó en ser casi un motín. Genovés demostró ser un capitán inepto después de entrar en pánico durante una casi colisión con un petrolero. La tripulación reinstaló rápidamente a Bornstein en el timón y el macho mexicano se resignó a la cabina. Linden convierte esto en la cresta narrativa de la película, como debía ser. Las maniobras astutas y resilientes de la tripulación, específicamente de las mujeres, evitaron conflictos importantes o muertes accidentales. Incluso en su estado más abusado, los peores impulsos de la tripulación se mantuvieron bajo control. La otra estadounidense de la balsa, Faye Seymour, cuenta su fantasía de acabar con Genovés, a quien acusa de antagonismo racista. El conflicto por el que Genovés había estado agitando durante el experimento original logró pasar sin que él le supiera. Entonces y ahora,
Las propias conclusiones personales de Seymour no sirven como la única respuesta de la película a la cuestión de la violencia de Genovés. ¿No es el amor la respuesta a la violencia?, pregunta Seymour. Lo teníamos en la balsa. Genovés estaba tan concentrado en la violencia y el conflicto, pero la respuesta estaba en sus manos. Sin embargo, es discutible si Genovés se sintió así. Aunque la película proporciona una clara evidencia de su pensamiento, evolucionó hacia la conclusión de Seymour, que los humanos tendían a mostrar cooperación. Linden niega a Genovés tal absolución. Tras el retiro de Genovés de la actividad en la balsa, escribió en su diario: «Solo uno ha mostrado algún tipo de agresión, y ese soy yo. Un hombre que intenta controlar a todos los demás, incluido él mismo. Por primera vez desde la infancia, lloré». Uno se pregunta si Linden preferiría que los espectadores se fueran con sus propias conclusiones estrechas que con las de un científico que, en contra de lo normal, probablemente aprendió de sus métodos equivocados. En el caso de Genovés, esto significó dedicar el resto de su vida académica a afirmar que la violencia no era una tendencia humana innata. Resulta que el hombre que nos trajo a la llamada balsa sexual incluso fue nominado a un Premio Nobel de la Paz en 1981. Genovés se convertiría en el autor central de la Declaración de Sevilla sobre la violencia, un artículo de 1986 firmado por 20 científicos de todo el mundo en lo que fue al primer pronunciamiento mundial del rechazo al pesimismo biológico. Incluso Arendt estaba segura de que la red genética del hombre por la violencia, sin mencionar a Freud, Spinoza y San Agustín, la misma especie que inventó la guerra, dice el comunicado, es capaz de inventar la paz. La responsabilidad es de cada uno de nosotros. Este fue el experimento de la balsa. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí, desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.